capítulo 9. Amén. Vamos a leer allí esta bella porción, verso 19 en adelante. Lo vamos a hacer de una manera alternada. Mientras se encuentra, yo pido a algunos de los miembros de la Junta que se dé un paseíto por allá por las aulas, y si hay alguien por allá que no sea de la maestro tal cosa, me lo mano Walter, si me hace ese grande favor. Y aquí tienen su lugar y dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Síganlo. No han encontrado algunos. Yo le pido el favor a alguien que tome un micrófono para que colabore. Y sigue: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. Vamos, hermanos, a orar que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta mañana. Que el Señor sea hablando a nuestros corazones en este gran día misionero. Soberano Señor Jesús, bendito Dios y Padre, te alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre santo. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra leída, Señor. Háblanos, te lo pedimos en tu nombre santo. Sí, Señor Jesús. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad. Y en esta noche, en esta mañana, el referente para la meditación, la enseñanza de la palabra de Dios es hasta alcanzarlos. Amén. Título: hasta alcanzarlos. Ese era el objetivo del apóstol Pablo. Después de que él tuvo ese encuentro personal con el Señor en el camino hacia Damasco, él propuso en su corazón darlo todo para el Señor de la gloria. Amén. Y es por eso, hermanos, que escribiendo a los Corintios al respecto dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. En otras palabras, mi objetivo es alcanzar el mayor número de personas para el reino de Dios. Amén. Ese era su objetivo: alcanzar el mayor número de hombres y de mujeres, traerlos a los pies del Señor Jesucristo para que ellos tuvieran el conocimiento de la verdad y de la justicia. Por eso, en el verso 22, observe lo que dice: me he hecho débil a los débiles. ¿Por qué? Porque en él había un grande grado de empatía. Ustedes saben lo que es empatía: es llorar con los que lloran, reír con los que ríen, sufrir con los que sufren, sentir dolor con aquellos
que están sintiendo dolor. En otras palabras, en Pablo no había egoísmos. Me he hecho débil a los débiles. Seguramente que muchos creyentes allí en Corinto, que apenas estaban teniendo el conocimiento del Evangelio, y como lo leemos en las dos cartas, en la primera y segunda carta dirigida a la iglesia de Corinto, era una congregación con muchas dificultades, una congregación con muchos problemas, como la tiene cualquier congregación en estos tiempos. Allá en esa época había un problema bastante serio de inmoralidad, el pecado de incesto, el problema de divisiones, problemas matrimoniales, problemas por asuntos alimenticios, una gran cantidad de situaciones. Pero el apóstol Pablo fue caminando con cada uno de esos problemas, los fue alineando al punto de que las gentes entendieron la problemática, y conforme a la revelación del Espíritu Santo de Dios en Pablo, las cosas se solucionaron. Eso fue en la iglesia de Corinto. Y eso también puede suceder en la iglesia contemporánea. A nivel local se presentan situaciones similares y aún todavía más graves. Pero hermanos, si nosotros nos colocamos en la tónica de solucionar esos problemas, esas dificultades y mejorar nuestra vida para el Señor y la comunión los unos con los otros, lo lograremos. Amén. Hasta alcanzarlos. Por lo tanto, él era incansable en la misión, en la predicación, en la evangelización. Recordemos el desafío que él mismo le hizo al imperio romano y a los emperadores, a los césares, al poderío militar de Roma, porque no me avergüenzo del evangelio. Yo estoy aquí en medio de ustedes con un mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje de redención, el mensaje de justificación. Amén. Y no me avergüenzo de este evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Y es por eso que él dice: me he hecho débil a los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. Si aquel débil decía: yo no como carne de cerdo, pues él entonces no comía carne de cerdo. ¿Por motivo de qué? Por motivos de conciencia, porque el propósito era ganar a ese débil para Cristo. Pero luego entonces venía la enseñanza. Amén. Luego venía la enseñanza. Un momentico. No lo dejaba ahí con la incertidumbre, de pronto con su debilidad, con su fanatismo, en fin, sino venga un momento. Y seguramente que le contaba a ese débil la experiencia de Pedro y el lienzo en la visión de él, cuando habían animales de toda clase, amén, inmundos, puros, y la voz del Señor dijo: come, ¿y qué? Mata y come. Y ese débil entendió, él entendió y fue edificado, y dice: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Salve a algunos. El propósito era anunciar
El propósito era predicar, pero desafortunadamente no todos eran alcanzados porque muchos se cerraban al conocimiento, muchos se cerraban a la fe y preferían seguir viviendo como estaban viviendo. Amén. Por eso, hermanos, para nosotros hay una gran misión. Estábamos diciendo hace un momento y escuchamos una amplia disertación al respecto. La parte nuestra en lo que es la obra misionera evangelística. Ayer iniciamos un taller para evangelistas, y la invitación prácticamente por casi 15 días y toda la semana era que los ministerios, misiones, refán y evangelismo y todos los hermanos que desearan venir, pero solamente vinieron sino los ministerios y 1 o 2 hermanos más. O sea que lo que se pretendía con la apertura de la escuela para evangelistas el día de ayer, es notorio que realmente el interés en lo que respecta a la evangelización es más bien que poco. Es poco. Pero aquí hay una exhortación. Subió destruidor contra ti. Ese destruidor tiene un nombre. ¿Cuál es su nombre? La serpiente antigua, conocido también como el ángel caído, conocido también como el diablo, conocido también como Satanás, el engañador, y tantos otros títulos más este sujeto tiene según las Sagradas Escrituras. Y él ha subido, y en estos momentos, hermanos, él se pavonea en el mundo, y no solamente en el mundo exterior a nosotros, sino que aún en el mismo seno de la iglesia. Y sigue diciendo acá el profeta muy claramente: guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho que tu poder. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde en lo que respecta a las misiones y a la evangelización. Estamos llamados, hermanos, a levantar fortaleza alrededor nuestro, porque el adversario está al acecho. El adversario está al acecho. Y nosotros, mientras tanto, estamos ¿qué? Dormitando. La enseñanza sobre venciendo el espíritu de estupor todavía no se ha terminado. Aún todavía hay telita para cortar allí. Amén. Todavía hay telita. Y el propósito, hermanos, es superar ese sueño espiritual que nos está inundando. Ese conformismo. Y dentro de ese espíritu de estupor, hermanos, también cabe decir en esta mañana que la indiferencia hacia la evangelización y las misiones es también que grande. No, para eso están los misioneros, para eso están los que tienen la visión. A mí déjenme quieto. Por eso, si el método divino de la obra misionera evangelismo es obrar por medio de su pueblo,
nuestra responsabilidad es permitirle al Señor que Él lo haga, empezando con nuestras vidas. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Es nuestra responsabilidad, porque nosotros tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas que decir con respecto a lo que es la obra del Señor. Ayer nomás estábamos orando por alguien que tenía una dificultad en su visión, en un ojo, orando por el hermano Manuel, orando por el hijo del hermano José, y fueron oraciones que el Señor inmediatamente respondió, porque es que Él es nuestro sanador. Y nosotros sabemos, conocemos que la oración prevalece, porque la oración en el nombre del Señor Jesucristo tiene poder. Amén. Cuando aceptamos su plan, el plan de evangelización, cuando aceptamos el plan misionero, hay ciertas responsabilidades para con nosotros y también para con otros. En la obra misionera, hermanos, nos vemos involucrados en 4 aspectos. El tiempo no nos va a dar, pero hasta donde nos alcance llegaremos. 4 aspectos. Los que no pudieron venir al taller de evangelismo ayer, aguántenselo ahora en esta mañana. Amén. No, hermano, ¿y por qué no dejó esa enseñanza para los 10 o 12 de los ministerios? No, señor, es que la iglesia toda está llamada a las misiones y a la evangelización. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El Señor nos ha hecho responsables de esto. Y vamos a mirar esos aspectos en la obra misionera, en la obra evangelística. Hermanos, nos vemos involucrados. 1, con Dios. 2, con la iglesia. 3, con los perdidos. Y 4, con el mismo Satanás. Y vamos a mirar estos 4 referentes de una manera independiente, para que nos demos cuenta y nos vayamos edificando, y de esa manera nos estructuremos en lo que respecta a la obra evangelística. Al vernos involucrados con Dios, en relación con Dios, ayer les hacía una amplia disertación, bastante larga, sobre lo que es los orígenes de la evangelización. Tuvimos una enseñanza como de 1 hora y media o más, comenzando desde Génesis, la historia misma de lo que es la evangelización, de lo que es la obra redentora. Amén. Muy edificante, por cierto. Y en esta mañana tenemos que darnos cuenta que en la obra misionera evangelística nos vemos involucrados con Dios. ¿En qué sentido? Hermanos, somos socios de Dios. Somos socios de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Quién quiere ser socio de Dios en la evangelización? Amén. Entonces, en la obra de salvación, miramos allá en Isaías capítulo 6,
verso 8 y el verso 9, un texto ampliamente conocido por todos nosotros con respecto a la visión del profeta Isaías, pero que esa visión de Isaías lo hizo a él ser socio de Dios en lo que respecta a la evangelización del pueblo de Israel. Después oí la voz del Señor que decía. Ahí miremos que ahí encontramos que el mismo Señor está haciendo una invitación a Isaías como nos la está haciendo en esta mañana para que seamos socios de Él. ¿En qué? En la evangelización. ¿A quién enviaré? La situación en Israel estaba difícil, precaria, en el aspecto moral, en el aspecto espiritual. La nación se había ido en pos de dioses extraños. ¿Cómo está la generación actualmente? ¿En qué condiciones se encuentra la sociedad? Miremos cómo el adversario hace intentonas por todos los medios de ir infiltrándose en el seno de la iglesia, trayendo costumbres, trayendo tendencias. Es que esto no es malo, es que esto se puede hacer, es que eso es mucho fanatismo. Aún ya se escucha por ahí de personas que el reunirse no es tan necesario, que iglesia puede componerse hasta de testigos adventistas, gnósticos, trinitarios, en fin. Pero no, el Señor tiene una amada. Una amada. Amén. 60 son ¿qué? Las reinas. 80 son las concubinas. Pero una es la amada. Amén. Aquellas todas andan coqueteándole, pero el amor de Él es hacia una, a la que Él compró, santificó, amén, purificó con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso, hermanos amados, no escuchemos cánticos de sirenitas, no escuchemos cantos de sirenas. Aún desde el mismo seno de la iglesia salen personajes y que en estos momentos se han dado a la tarea de estar llamando a hermanos de aquí de la iglesia, sembrando cizaña para que se vayan donde ellos se encuentran. Si hubiesen sido de nosotros, con nosotros estuvieran. Y no todo aquel que me dice Señor, Señor, es hijo de Él. Eso hay que entenderlo. Y entonces comienzan a hablar contra la iglesia, contra la administración. Ay de los que se lo están llevando y dando por allá supuestas oportunidades. En esta mañana debemos ser socios de nuestro Dios en mantener la evangelización, y con la evangelización se mantiene también la unidad de la iglesia. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
Entonces Isaías, después de haber tenido esa experiencia maravillosa de purificación, de lavamiento, de restauración, de sentirse moral, espiritualmente liviano, hermanos, él tuvo que decir, como dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Ay, es que realmente yo no soy digno. Es que yo no soy digna. Bueno, si usted no se considera digno ni digna, entonces permítale al Señor que Él lo haga, ¿qué? Digno. ¿Me hago entender? ¿Y cómo lo lograría? Hermanos, haciendo que todo aquello que es contrario a la santa voluntad de Dios sea enterrado. Amén. Sea echado fuera. Isaías tuvo ese encuentro personal con el Señor y se hizo socio de Él. Amén. Y socio del Señor en esta mañana también lo puedes ser usted, como también lo soy yo. Y es que está escrito, el Señor dirige todo el plan. Él lo dirige, Él sabe hacer lo que tiene que hacer, elige a personas diferentes para diferentes responsabilidades dentro de ese plan. Es que nuestro Dios, hermanos, es multifacético. Amén, el Señor es multifacético. A nivel local, el pastor es una persona que ha sido inspirada por Dios y está llamado ¿a qué? Está llamado a apoyar, a aprobar todos aquellos buenos programas que tienen los diferentes ministerios para la edificación de la iglesia. ¿Cómo me voy a poner yo, por ejemplo, a las dos cardesinas? No, ya eso se ha predicado mucho sobre la familia, cada quien la verdad cómo se las gana. Y comienza a alegar y a pelear. No, pero es que hay una programación de oración, de ayuno, de conferencias. Amén. Hermanos, y si no todos quieren escuchar y ser edificados, pues hay una gran mayoría que de pronto sí lo desean y pueden lograr objetivos. Y eso está muy claro cuando leemos allá en Efesios capítulo 4 y el verso 11, donde el Señor establece los dones ministeriales. Y esos dones ministeriales están activos hoy en el seno de la iglesia. Al menos 3 de ellos, porque el de apóstol y el de profeta, hermanos, ya lo que es ese aspecto termina con el apóstol Pablo, inclusive el de profeta con Juan el Bautista, pero nos queda el de pastor, evangelista y maestro. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Para que no se dejen creer de los falsos apóstoles que van surgiendo en las grandes multinacionales de la informática televisiva. No, señor, esa gente no son apóstoles. El apóstol tiene, hermanos, su reseña histórica como tal. Ellos se autodenominan apóstoles. Por allá hay una señora, no debo mencionar nombres porque eso es delicado, que se autoproclama profeta y dice: yo tengo poder sobre ustedes, hasta los ángeles del cielo, y cuando quiero pedirle a los ángeles que cuiden mis joyas, me las tienen que cuidar. Basura.
basura. Nosotros tenemos el fundamento. Tenemos la sana doctrina. Y por eso las gentes llegan a los pies del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Amén. Y a otros profetas. Y a otros evangelistas. El evangelista es aquel que señala el Calvario. Amén. El que señala el Calvario. El que muestra la obra de Cristo. Pastores. La iglesia del Señor en Colombia ha tenido experiencias muy tremendas con grandes hombres. Grandes evangelistas. Moviendo multitudes. Pero cuando fueron nombrados pastores, acababan con la iglesia donde los mandaban. ¿Por qué? Porque era que el ministerio de ellos, el don que el Señor les daba era ¿cuál? El de ser evangelista. Entonces más bien les dio la oportunidad que vinieran a cumplir ese ministerio de evangelista. Y luego dice, pastores y maestros. Aunque en este momento, hermanos, nosotros debemos ser evangelistas, pastores y también maestros. Esos ministerios deben fusionarse. Pero qué bendición tan grande cuando en el seno de una congregación local hay un grupo, y ojalá toda la iglesia, con ese gran ministerio, el ministerio de mostrar la obra del Señor en la cruz del Calvario. Amén. Repartiendo literatura, invitando las almas, asistiendo a las refanes, no negándose al servicio de Dios, no negándose. ¿Por qué? Porque este ha sido un don que el Señor mismo nos ha concedido. El Señor mismo nos concede credenciales para este ministerio. Nos da indicaciones generales para poderle servir en lo que se nos encomiende. Amén. Él no nos manda, hermanos, desarmados. Él nos envía dotados. Y eso lo vemos allá en Marcos capítulo 16, verso 14 y 18. Hermanos, iglesia de Gaitán, ¿qué es lo que dice allá en Marcos capítulo 16, verso 14 y 18? Ayer comenzamos un taller y había que hacer la introducción. Los que estuvieron se dieron cuenta que yo de una vez no le iba, vayan, sino que les mostré históricamente dónde comenzaban las misiones. ¿Fue así o no fue así? Para que tuviesen bases. Ya vendrá entonces otras partes, que puede ser lo que es la logística, los métodos, en fin. Y eso es precisamente lo que dice allí. Finalmente se apareció a los 11 mismos, porque Judas no se encontraba ya entre ellos. Ya Judas se había seguramente colgado y sus entrañas al caer se había abierto. Fue el final de la traición. Estando ellos sentados a la mesa. Estando ellos sentados a la mesa, ¿qué estarían conversando? Estaban sentados a la mesa, hermanos. ¿Qué estarían conversando ahí? Parece que no había una conversación no había un tema muy espiritual. Parece que no había un tema muy espiritual. Parece que había un chismorreo. Da a entender que había
un momento de reproches. Creímos en ese hombre, nos ha dejado solos, fue a la cruz del Calvario, nos llenó de esperanzas, nos habló de un reino, y vea, aquí como estamos, peor que cuando Él nos llamó, y Él estaba ahí, seguro, como suele suceder en la iglesia contemporánea. Eso mismo suele suceder. Toda esa murmuración de tantos, ese inconformismo que existe, ese desgano para las cosas de Dios, ese estado, hermanos, de letargo, y Él estaba ahí. Y dice que y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Entonces mire que lo que yo estoy diciendo no son cuentos míos. Es la exégesis o el comentario que le estoy haciendo a esa parte. ¿Por qué? Porque Él ya había resucitado y como tal, Él hasta pasaba puertas, paredes, se presentaba espontáneamente. Amén. Ya era una persona, un ser glorificado. Y ahí estaban sentados a la mesa. Y dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Amén. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que ser socios. Y luego Él los compromete a renglón seguido. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por eso el tema en esta mañana es hasta alcanzarlos. Hasta alcanzarlos. Escuchen o dejen de escuchar. Pero es nuestro deber hasta alcanzarlos. Y sigue diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabras duras, palabras fuertes. Seguramente que aquí hay amigos, personas que vienen escuchando el evangelio hace tiempo, años posiblemente, y no le han mostrado mucho interés el tomar una decisión por entregar plenamente su vida al Señor. Creen que como están bien. Pues yo soy buen esposo, yo soy buena esposa, yo no mato a nadie, yo le soy fiel a ella, yo le soy fiel a él. ¿Qué necesidad entonces tengo yo de ser bautizado? Esos son cánticos de sirena del diablo que le va metiendo en el oído. Son cánticos de sirena, porque encontramos en el capítulo 10 del libro de los Hechos a un hombre, y era gentil, llamado Cornelio, romano, era un centurión, tenía 100 soldados a su disposición, y era romano, no era ni siquiera, no era judío, era romano, era gentil. Pero en él había algo muy maravilloso, las cualidades que en él había. ¿Cuáles eran? Era piadoso y temeroso de Dios. Y oraba a Dios siempre. Era piadoso, temeroso de Dios y oraba a Dios siempre. Y era un gentil. Con toda su casa. Y era un gentil que no conocía lo que era el fundamento, la roca de la salvación, que no conocía lo que ahora en este momento nosotros conocemos. Pero todo eso prácticamente
hermanos, como decía ayer, eran trapos de inmundicia para él. Y viendo el Señor la clase de hombre y la familia que tenía, le concedió esa bendición de que fuese el primer gentil bautizado en la historia y que él con su familia creyesen al Evangelio y fuesen salvos. No basta. Que es que yo doy muy buena ofrenda, que yo oro, que yo rezo, que yo esto y que lo más. Es necesario tener ese encuentro personal con el Señor. Y de esa manera se va haciendo socio. Amén. Porque de pronto por ahí el que muere casi creyendo, pues como murió casi creyendo, casi que se fue para el infierno. Se va. Porque es que el Señor no tiene nietos, solo hijos. Y el Señor quiere que usted, mi amigo, mi amiga, en esta mañana sea su hijo, sea su hija. Amén. Porque el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el mensaje del evangelista. Ese es el mensaje del evangelista. Duro posiblemente será por la última parte del texto que dice, mas el que no creyere será condenado. Pero hay que hacerlo. Es que hoy se está predicando un evangelio con mucha liviandad. Hoy se está predicando un evangelio de pañitos de agua tibia. Y encontramos una gran cantidad de gente llegando a la iglesia, unos con sinceridad de corazón, pero otros mirando, pasan por la iglesia y uy, pero como qué bonito se canta allá, y como se escucha esa batería, y como se escucha ese bajo, y como se escucha ese piano, y yo que sé tocar, y yo que tengo un piano, y yo que tengo una batería, y yo que tengo un bajo, y se van dizque haciendo creyentes, y llegan a la iglesia y de pronto la juventud los acoge, y eso es tan bonito, y ven, los acoge y tal. Hermanos, vaya problema el que se meten. Porque no quieren pasar el proceso. No quieren pasar el proceso. Y entonces de una vez ya están llegando, y eso usted ve, por ejemplo, allá en todos esos eventos, los muchachos yo no los amo, los quiero, y yo respondo por lo de aquí. Yo no sé, yo respondo por ello, así es, mejor dicho, dándome golpes de pecho y cabezazos contra el suelo, pero bueno, ahí como a regañadientas, ahí va, pero otros que, uy, Dios mío, unas estatuas completamente, todo el mundo adorando, cantando, y los muertos. Vea, hombre, se siente más dándoles por la espalda. Duras las palabras, pero hermanos, el Señor quiere un pueblo que santo. Amén. Y gracias a Dios por toda esa cantidad de jóvenes que se encuentran que en el congreso de músicos, que en el congreso de alabanza, que en el congreso de coros, que en los asuntos de solistas y grupos, y dando gracias a Dios que la iglesia le ha puesto el estate quieto. ¿Por medio de qué? De las licencias, hermano Daniel, ¿cierto? Ahora como que la cosa está más estricta, y gracias a Dios por ello. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por el filtro. Hay que pasar por el filtro. Y ahora ya muy pocos son los que logran colarse. Muy pocos se logran colar.
Entonces, mire cómo el Señor nos manda: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos vamos convirtiendo en socios de Dios y enseguida el Señor nos entrega credenciales a renglón seguido diciéndonos: observemos, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. ¿Hemos creído nosotros al Señor y su obra? Sí, Señor, hemos creído. Lo vivenciamos en nuestras vidas. Y luego dice: en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en mi nombre. Ustedes se dan cuenta en estos tiempos, hermanos, de neopentecostalismo, en estos tiempos de neopentecostalismo, y lo han visto por ahí en algunos, en YouTube o tal cosa, como en algunos países, en Colombia resultan unas organizaciones que hablando en lenguas, y eso es demoníaco, la forma tan estridente, tan horrible. Esas danzas se tiran, se revuelcan, hacen y deshacen y hablan dizque de la unción del pasto, de la unión de la escoba, dizque la unción de la chaqueta, que la unión de los sostenes, que no. Porque es que dizque pastores que se quitan los tenis y comen a voltear. ¿Qué es eso? La unción del saco, la unción del zapato. ¡Hombre! Y saber de que en el seno de la iglesia hay muchos que tienen ¿qué? Comezón de oír. Y se dejan seducir. Entonces creen de que a eso se le llama avivamiento. No, señor. Eso no es así. Que a eso se le llama unción. Que a eso se le llama poder del Espíritu Santo. Y sigue diciendo: hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tomarán en sus manos serpientes. ¿Qué más serpiente que una lengua de una persona bien viperina, bien chismosa? Serpiente es venenosa porque bajo sus lenguas hay venenos ¿de qué? De áspid. Eso es lo que quiere decir. Ese es el contexto de eso. Y por ahí hay sectas donde cogen dizque cobras, cascabeles, y se hacen morder. Y a los 10, 15, 20 minutos para el hospital a aplicarle el suero antifódico o muertos. No es así. Cuando habla de coger serpientes, es coger un chismoso, una chismosa y ponerlo en su lugar donde es. Amén. Es que eso se trata. Entonces, qué importante esto. Y ya hablando de esa relación con Dios, haciéndonos socios de Él, al menos hay 5 indicaciones básicas. Vamos a mirarlas así someramente. El tiempo ha pasado. Primero, permanezca en Cristo. Permanencia en Cristo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Permanencia en Cristo. Y permita que Él lo haga una rama fructífera. Sea sal y luz para el mundo. Cuando hay esa permanencia en Cristo, hermanos, somos sal y luz para el mundo. Vosotros sois la luz del mundo.
Vosotros sois la luz del mundo. Y una luz se coloca en lo alto de una ciudad, allá. No se esconde bajo de un almud, porque si se esconde bajo de un almud, o sea, bajo de un cajón, entonces no habrá oxígeno para esa luz. ¿Y qué le pasa? Se apaga. Vosotros sois la sal de la tierra. Estaba mirando por las escrituras sobre lo que es el significado de la sal. Y eso tiene una enseñanza bastante hermosa. El pacto de sal. Y allí vemos ese pacto de sal con lo que el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se daña, ¿qué le pasará al mundo? ¿Qué le pasa? Se pierde, se pudre. Porque es que la sal preserva. Amén. Cuando estábamos en el campo y no había nevera, y al llevar la carne, ¿qué hacíamos? La salábamos, la hacíamos salmuera. ¿Sí ve? Y luego se colgaba al humo. Y colgaba el humo, se volvía eso como un rejo. Pero sabroso que sabía. Buena. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque la sal, y nosotros somos la sal. ¿Cómo está ese mundo? ¿Cómo está el hogar? ¿Cómo está la familia? Seguramente que hijos perdidos, embolatados en la droga, en el sexo, en el desorden. Pero ¿qué está faltando allí? Está faltando sal. Está faltando sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Y el Señor ahí claramente lo está diciendo en Lucas capítulo 10, verso 1 y 2. Por eso, hermano, esto no puede dejarse de predicar. Así tengamos en estos momentos tantos métodos, tantos medios, tantos sistemas, hermanos, pero retomemos, por favor. Gracias a Dios, ya hay, a través de los 3 ministerios que hay acá, evangelismo, misiones y Refán, hay un buen proyecto de toma de los barrios. ¿Cómo es? La conquista de mi barrio, la conquista de mi barrio. De 8 Refán, lograr tener siquiera 16, 8 Refán más. Amén. Promover las misiones como lo estamos haciendo. Gloria a Dios. Y todo esto porque dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Delante de él. Qué bonito eso. Seguramente que él estaba en Jerusalén y de Jerusalén los mandó, pero luego vemos que él siempre estaba delante de ellos, estaba con ellos. Como dice por allá también en Marcos, dice: y después de haber sido recibido en gloria, él estaba ¿con quién? Estaba con ellos, ayudándoles, porque no estamos solos. Amén. Ahí estábamos escuchando el testimonio de la obra misionera en Haití. Cómo querían hacer del pastor un zombi. Cómo lo querían hacer un zombi. Con hechicerías, con cosas. Cuántas cosas nos han tirado nosotros. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen
y lo defiende. Amén. Esta obra se ha desarrollado a través de estos 2024 años en medio de toda esa clase de situaciones. No ha sido fácil, pero aquí estamos. Entonces, contemple, hermanos, la necesidad y pida obreros en la oración. Por eso, hermano, yo pido en el nombre del Señor. Ayer empezamos la escuela de evangelistas y lo vamos a hacer quincenalmente con la ayuda del Señor. La academia de liderazgo continuará, le estaremos buscando, porque también ha sido una gran bendición en los capítulos que llevamos de la escuela de liderazgo. Ha sido de grande bendición en la formación de líderes en la iglesia. No salga diciendo por ahí, ni le lleve la cuerda a los profetas del desaliento. No, hermano, ustedes mismos están viendo la obra del Señor en tu vida, en nuestras vidas, el mover del Espíritu Santo en el seno de la iglesia. Que usted, uno o dos o tres no quieran, eso es problema de ellos, pero no nos tienen por qué involucrar a todos. No hay razón para que nos involucren. Es que la iglesia, eso es irrespeto. Es que la iglesia a nivel local somos alrededor de 300 y esos 300 no piensan igual como piensa usted. No, de ninguna manera. Entonces hay que pensar en eso, contemplar la necesidad y pedir cada día obreros. Decirle: Señor, quíteme esta bobada que tengo en mi corazón, estos resabios. Alguien por ahí, cuando nos reuníamos, eso sí no funciona, se paraba y se largaba. Pues que va a funcionar si en el corazón de él lo que había era ¿qué? Prejuicios. Y en el corazón de los que estamos aquí no hay prejuicios. Y si los hay, hermanos, digámosle: Señor, yo quiero servirte, Señor. Tengo falencias, tengo debilidades, tengo inconsistencias. Y Señor, de pronto soy como resabiado. Señor, de pronto soy como bochinchoso. Pero yo quiero mejorar y yo sé que usted, Señor, perfeccionarás la obra que has empezado en mi vida, Señor. Amén. Dígale así al Señor y verá cómo usted va a experimentar cosas nuevas en su vida. Porque el Señor te necesita. El Señor me necesita. Amén. A todos el Señor nos necesita. No echemos a perder, hermanos, las oportunidades y las bendiciones que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros, porque estamos llenos de prejuicios. Y mire el tonito en que se lo digo. Otros se lo dirían en un tono más fuerte, pero es que yo creo que en esta mañana la amonestación, la exhortación, el consejo debe ser ¿qué? Paternal. Amén. Entonces, hermanos, a 15 días, con la ayuda del Señor, muy posible, vamos a tener la escuela de evangelistas, donde iremos a aprender sobre este ministerio. Tercero, reciba el poder del Espíritu Santo y sea testigo de Cristo. Comience por su hogar, extendiéndose a todo el mundo. Cuarto, vaya a todo lugar y predique el evangelio a todos, creyendo que Dios obrará poderosamente para mostrar a la gente que su palabra es verdadera. Y quinto, vaya con Cristo y enseñe a las naciones, bautizando a los creyentes y enseñándoles a obedecer, a seguir y a servir al Señor Jesucristo. Cierro diciendo: hasta alcanzarlos. ¿Cuánto damos gloria al Señor?
Al nombre de Jesús, a su nombre, que esta palabra haya llegado a nuestros corazones. Hoy que es día misionero. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo a todos.